Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Vélez. El tema de hoy es las fases de la comunicación celular. Pero antes de comenzar este tema, quiero comenzar por la célula. Es una unidad anatómica y funcional de los tejidos de los seres vivos. Las células tienen rasgos, tienen propiedades y funciones. Las células nos dan una explicación de la patología y la fisiología de los seres vivos. La supervivencia depende de que sus células actúen sincrónicamente en los tejidos y que éstas cumplan las funciones específicas. Ahora haremos el concepto de la comunicación celular. Es el proceso por el cual las células transmiten información. Las células perciben las señales de la situación exterior y situaciones de otras células para que sus respuestas sean acordes. Ahora hablaremos de la fase intercelular. Es aquella que se genera o que genera una sustancia portadora de un mensaje por parte de la célula efectora hasta que esta información llegue al interior de la célula que va a responder el mensaje. En esta fase es muy importante el mensajero y el receptor. Los mensajes tienen una composición química. En ellos encontramos los aminoácidos, aminas, biogenéticas, polipéptidos, proteínas, esteroides y otras. Sus funciones genéticas son las hormonas sistemáticas, los factores de crecimiento, neurotransmisores y muchas más. La segunda fase es la fase intracelular. Abarca todo el proceso y sustancias implicadas en la producción de las respuestas de la célula, desde el momento que la producción ha llegado al citoplasma de la célula receptora. En la fase intracelular, los elementos claves son los segundos que se comunican por medio de canales o de poros y conos. Estas están ligados a los procesos fisiológicos y patológicos de la célula y su objetivo principal está en los tratamientos de muchas enfermedades del sistema nervioso central. Buenas tardes, mi nombre es Saray Flores, hoy vengo a hablarles sobre los tipos de comunicación celular. Bueno, la comunicación celular es el proceso mediante el cual las células envían y reciben señales para coordinar su función. Se clasifican en varios tipos según la distancia entre las células y el mecanismo de señalización. El primero es la comunicación celular endocrina. Son las señales que viajan por la sangre a células distantes. Uno de los ejemplos es la insulina que produce el páncreas y se transporta por la sangre para regular el azúcar en las células del cuerpo. 2. La comunicación celular paracrina. Es la señal afectada a células cercanas. Uno de los ejemplos es las neuronas liberan neurotransmisores en la sinapsis para activar la célula siguiente. El tercero es la comunicación autocrina. La célula se comunica consigo misma. Uno de los ejemplos es el desarrollo embrionario en algunas células que liberan factores de crecimiento que estimulan su propia proliferación. Y por último tenemos la comunicación celular yustacrina. Esta comunicación es por contacto directo. Uno de sus ejemplos es el sistema inmunológico. Los linfocitos reconocen células afectadas mediante interacciones de proteínas en su membrana. La comunicación celular ha avanzado gracias a múltiples desarrollos tecnológicos, como es el microscopio avanzado, las técnicas de biología molecular, los cultivos celulares y órganos en chic y imágenes y técnicas ómicas, que estas se refieren a resonancias magnéticas que permiten la observación de células en órganos como el cerebro. En la del cultivo celular y órganos en chip, estos cultivos celulares facilitan el estudio de señales químicas en células controladas, y los órganos en chip son réplicas miniaturas de órganos que simulan su funcionamiento y comunicación celular. En las técnicas de biología molecular hablamos sobre la secuencia del ADN y el ARN que facilitan el análisis de genes y moléculas del ARN que regulan la comunicación celular. Y en el microscopio avanzado hablamos de los microscopios fluorescencia, que permite visualizar moléculas específicas en células vivas usando marcadores fluorescentes. Y también podemos hablar sobre el microscopio de superresolución. Rompe el límite de difracción de la luz, permitiendo que estructuras celulares con mayor detalle. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo Gómez y en este momento vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos. La comunicación celular desde hace varios años ha ido evolucionando constantemente en sus procesos y ha sido vista relativamente como un mecanismo o un proceso mediante el cual las células se pueden comunicar entre sí, dando lugar a la regulación de las funciones en el organismo del ser humano. Hay diferentes mecanismos de la comunicación celular, los cuales se vinculan mediante señales químicas o señales eléctricas. Adicional a esto, encontramos características sobre la comunicación celular que nos ayudan como individuos a determinar el grado de percepción de nuestras acciones en nuestro entorno. Los factores que nos ayudan a determinar las acciones son los autocrinos, los paracrinos y los endocrinos. Los factores autocrinos nos indican que encontramos moléculas en una célula que pueden manifestar algún tipo de signo o señal sobre la misma. Un ejemplo son las células del sistema inmune. Factores paracrinos. Este a su vez indica que es una célula que emite señales a células cercanas o en su entorno cercano. Un ejemplo de esto son los neurotransmisores en sinapsis. Factores endocrinos. Este nos indica que en nuestro torrente sanguíneo hay signos o señales que actúan sobre diferentes células en nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto son las hormonas. Funciones de neurotransmisión o neurotransmisores. Nuestro sistema nervioso central nos indica que la funcionalidad de este debe ser por la transferencia de impulsos eléctricos
y las liberaciones de los neurotransmisores entre las neuronas. Como la dopamina y muchos factores más, cumplen con un papel fundamental en la conducta del ser humano. Funciones del comportamiento y psicología evolutiva. Muchos aspectos de la psicología evolutiva sustentan que los métodos cerebrales y de comunicación celular fueron moldeados durante todo este proceso de evolución para ajustarse a las carencias del comportamiento humano. Es importante cómo nuestras células nerviosas se comunican, impactando potencialmente en nuestras decisiones, emociones y capacidad de resolver situaciones. Funciones y técnicas de la biología molecular en el estudio de la comunicación celular. Son diversos los conceptos en cuanto a estas técnicas. Debido a esto, en el estudio de la comunicación celular, en los laboratorios, se realizan diversas técnicas moleculares, como el PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, y Western blot para estudiar la explosión de genes y proteínas involucradas en la señalización celular. Metodología utilizada en esta guía. Para poder comprender los componentes de la comunicación celular, se efectuarán ensayos en los cuales se utilizarán cultivos celulares, donde se evidenciarán las señales externas, como son las hormonas o neurotransmisores. Las células estarán exhibidas a otros compuestos y se medirá la actividad de proteínas conectadas con la señalización celular, en la cual se utilizan métodos como el PCR para analizar la experiencia genética. Con todo esto, concluimos. Mediante este trabajo realizado sobre la comunicación celular, observamos que es un mecanismo fundamental en la biología y la psicología el entendimiento de cómo las células se comunican entre sí. Todo esto nos lleva a comprender los mecanismos que se encuentran detrás de los comportamientos y trastornos psicológicos. Además, se ha demostrado lo importante y evidente en un individuo cómo sus funciones biológicas y psicológicas se manifiestan a través de señales químicas y eléctricas.